Buenas, en este vídeo comenzamos a tratar el tema de las texturas en Blender. Se trata de un tema complejo que nos brinda gran cantidad de posibilidades. Con una textura podemos añadir detalle a la superficie de un objeto sin aumentar la complejidad de dicha superficie. La textura es una imagen que se usa para determinar una propiedad de la superficie, su color, transparencia, etc. Partimos del fichero martillo02.blend resultado del vídeo sobre edición básica de mallas. Se trata de un modelo con dos materiales en la misma malla. Vamos a añadir detalle a la superficie mediante texturas generadas por Blender. Lo primero es que las texturas van asociadas a los materiales. En nuestro caso, vamos a modular el color difuso de los dos materiales del martillo con sendas texturas, una asociada a cada material. Para añadir una textura al material de la cabeza del martillo Mat Cabeza, lo selecciono en la pestaña de materiales. Con el material seleccionado voy a la pestaña siguiente, la de texturas. Como en los materiales, aquí hay varias ranuras, slots o lugares donde puedo añadir una textura. Cada material puede tener más de una textura. Pulso el botón New y me crea una textura con nombre por defecto Texture, que lo cambio por comodidad a Text Cabeza. Me ha añadido una textura de tipo Clouds, nubes, pero no veo ningún efecto en la ventana 3D View. Primera cosa importante, algunos tipos de textura no se ven en tiempo real, solo se ven en el rendering de Blender Render. En realidad, de todos los tipos de textura que hay, solo los tipos Image or Movie y Environment Map se ven en el Game Engine, y este segundo solo en un caso particular. Lo dejo en Clouds, nubes. Bajo el tipo de textura está la zona de previsualización, que me permite ver la textura, el material o los dos. Lo dejo en los dos. Este se supone que es el aspecto del martillo una vez renderizado. Le cambio el tipo de previsualización a una caja. Más abajo veremos por qué aparece ese color morado. Aquí aparecen los parámetros de este tipo de textura: color o blanco y negro, ruido duro o suave, y los parámetros del ruido que incorporan muchas texturas de este tipo. Esta textura es una de las llamadas procedimental o procedural, que quiere decir que se genera mediante un algoritmo, opuesto a las texturas que se usan en el Game Engine, que emplean como datos una imagen almacenada en un fichero. En el panel Mapping, mapeo, se controla cómo se pega la textura sobre la superficie. Este tipo de textura generada suele ser tridimensional, por lo que no es necesario en general modificar estos parámetros. En el panel Influence, influencia, podemos controlar a qué propiedad del material o la superficie afecta, en este caso al color, y cómo afecta. En particular, este color se multiplica por la textura de nubes, que es en blanco y negro, y se mezcla con el material original con el método que indica el parámetro Blend, en este caso Mix, mezcla a secas. Hay otros muchos que no son aplicables en todos los casos. Vamos a cambiar el color por un blanco para que simplemente modifiquemos el brillo medio de la superficie. Pincho en el color y arrastro hasta 1 la componente del verde. En la previsualización, arriba, veo el material muy afectado por la textura, con lo que voy a disminuir el grado de influencia. Junto a color, en lugar de 1, que es la máxima influencia, pongo 0.1. Ahora, en la zona de previsualización, veo que el material se parece más al original con un ruido de fondo menor. Si hago F12, en el rendering puedo ver el aspecto sobre la cabeza del martillo. Si quiero hacer, por ejemplo, que los detalles del ruido sean más pequeños, cambio en los parámetros de Clouds Size a 0.1. Con F12 veo el aspecto final que va a tener la cabeza del martillo. Voy a añadir otra textura procedimental al material del mango del martillo. Selecciono el material en la pestaña de materiales, Mat Mango. Voy a la pestaña de texturas y añado una nueva textura a la que pongo por nombre
Text Mango. Como con los materiales, podría haber dado a este icono y elegir una textura ya existente. En el tipo de textura elijo uno que hay específico para simular madera y materiales similares que tengan franjas. Wood. Cambio la previsualización otra vez para ver tanto material como textura. Aparece otra vez ese color magenta, por lo que me voy al panel Influencia. Voy a cambiar el color. Pincho en el color magenta y para poner un color parecido al del material, doy al cuentagotas y me voy a la ventana 3D para pinchar sobre el mango. Ahora, arriba, en el panel de previsualización, veo dos tonos de marrón. Con F12 veo el aspecto del mango del martillo. Voy a los parámetros de la textura Wood y entre las 4 opciones, bandas, anillos, bandas con ruido y anillos con ruido, elijo la última, anillos con ruidos, Ring Noise. Hay otros parámetros para controlar la forma de los anillos y su tamaño, pero ahora en el rendering me convence más. Selecciono la cámara y le acerco pulsando GZZ, arrastre, para que el objeto aparezca más grande. En rendering, cambio las propiedades del rendering para usar HDTV 720p, como siempre para tener una imagen grande y el objeto con cierta calidad. Pruebo otra vez a hacer rendering y luego salvo el fichero como martillo03.blend. Esto es lo más básico de cómo se añade una textura procedimental a un material. Esta clase de texturas no se ven en la ventana 3D View ni tampoco en el Game Engine. Ofrecen muchas posibilidades y se pueden explorar los distintos tipos para conseguir distintos efectos. Hemos generado concretamente dos texturas en blanco y negro que se han multiplicado por un color y a su vez se han mezclado con el color difuso del objeto. En una de ellas hemos cambiado la intensidad de la influencia para que sea más suave. A continuación vemos otro vídeo sobre cómo introducir texturas de tipo imagen que sí se ven en el Game Engine. Un saludo.